Si me preguntáis cuál es ahora mismo el mejor smartphone del mercado, seguramente tenga que recurrir a contestaros este Oppo Find X9 Ultra y os voy a contar el porqué. En los últimos meses es cierto que han salido muchos teléfonos interesantes. Xiaomi ha apostado por un 17 Ultra muy completo que nos ha gustado mucho, Vivo ha apostado también por un Ultra con un sistema de cámaras y Samsung ha apostado por un S26 Ultra quizás un poquito más descafeinado que en otras generaciones, que pierde a lo mejor en apartados de cámara, pero que tiene otros pequeños detalles. Pero ¿qué hace especial a este Oppo Find X9 Ultra? Y son bastantes cosas. Primero es que me encanta el diseño. Sí que es cierto que esto pues es subjetivo y tú puedes decir, a mí no me gusta. Pero es cierto que Oppo aquí ha hecho algo diferente. Tenemos dos opciones, ese naranja con ese veteado, que yo es cierto que en las fotos no me gusta mucho, pero en persona me parece un teléfono más bonito, más fácil de llevar, no es un problema. Si veis las fotos propias de Oppo, parece que no quieren vender ese teléfono, es demasiado extravagante, el veteado es demasiado marcado y en la realidad no es un teléfono que llame tanto la atención en ese sentido, con lo cual hay que tener cuidado con eso. Y después por otro lado tenemos este modelo, ¿vale? El acabado en negro, con ese acabado cuero, con estos dos marcos como si fuera una especie de cámara donde tanto Oppo como Hasselblad tienen esa importancia en esas dos partes y que nos recuerdan o que nos quieren recordar muchísimo más a una cámara. Desde el punto de vista de fabricación, detalles a tener en cuenta: un botón de cámara dedicado color naranja, ya aquí cada uno podrá decir si le gusta o no. Yo no soy muy fan de estos botones de cámara y me sigue dando la sensación de que no están bien colocados, ¿vale? No son cómodos para la mayor parte de usuarios. Mantenemos el Snap Key y después tenemos un aspecto más premium quizás que en otras generaciones, o por ejemplo que el X9 Pro, que cambió el diseño respecto a los que eran los modelos Find X de Oppo. Teléfono que además también tiene esta parte circular. Es un teléfono grande, es un teléfono pesado, es un teléfono que abulta bastante, pero es cierto que si miramos el hardware, el dispositivo es muy interesante, aunque esto no es lo mejor. Voy a seguir, vamos a dar un paseo y os cuento algo más, que hay que aprovechar que estamos en Chengdu. Después tenemos la típica pantalla de Oppo de esta gama alta. No sorprenden nada, no destacan nada. Es cierto que otros terminales de lo que era el grupo BBK, que tiene más brillo, tienen más hercios. Aquí no tenemos nada que destaque, pero es buena pantalla. Más de 3000 nits, que es un poco lo que le podemos pedir ahora mismo a la gama alta. Un gran tamaño, 120 hercios, evidentemente adaptable. Viene con un protector, que mi recomendación al momento si lo compráis es quitarlo, porque no es el mejor del mundo. Tenemos unos buenos marcos, bien conseguidos. No es nada que no hayamos visto en un X9 Pro o en el X8 Ultra el año pasado. Buena pantalla, buen brillo, no destaca en nada. Y el sonido me ha gustado bastante, alto, rotundo. En general, el apartado multimedia a nivel de pantalla y sonido, sin ser una locura, cumple con lo que le podemos pedir a un Ultra. Pero no es esto lo que más me gusta y vamos ahora a eso. Lo más importante es las cámaras. Todos los Ultra están apostando por esto y aquí no podía ser de otra manera. Es cierto que si miramos la cámara principal y el ultra gran angular, las otras opciones que tiene sus rivales, como puede ser el Vivo X300 Ultra cuando hablamos del ultra gran angular, o el Xiaomi 17 Ultra de la cámara principal, pueden ser mejores. No hay grandes diferencias, pero sí que es cierto que esos dos modelos usan en esos dos sensores específicos, son tamaños más grandes y se puede notar. El ultra gran angular me ha gustado, es estable, tiene buen rango dinámico, buen detalle, es muy angular, son 14 milímetros, podemos estar más acostumbrados a 15, 16 y a veces se puede hacer un poco extremo y esto también hace que las esquinas sean de peor calidad a lo mejor que de lo que puede parecer en otro modelo que no sea tan angular. Lo bueno, tenemos mucha resolución, con 50 megapíxeles puedes hacer un pequeño recorte y vas a seguir teniendo bastante calidad y bastante resolución, no va a ser un problema. Y después, por otro lado, también lo que tenemos es un sensor bastante grande. No es enorme, pero sí que es cierto que dentro de lo que hay en el mercado, pocas alternativas vemos mejores que esta, prácticamente una o dos, así que por ahí el sensor es, podemos decir, solvente. Y después tenemos una cámara principal que tampoco es de 1 pulgada, que aquí algunos podrían pensar, oye, el Ultra de Oppo debería ser de 1 pulgada, es un sensor un poco más pequeño, no hay grandes diferencias, lo que sí, 200 megapíxeles y muy luminoso, más luminoso que este mismo sensor en otros dispositivos que usan exactamente la misma especificación. Y esto se nota cuando hay poca luz, el dispositivo rinde muy bien en esas situaciones, tenemos buen detalle, tenemos en general buenas fotografías y nos ha gustado mucho lo que hemos conseguido con este sensor. Además, ese gran tamaño nos permite hacer fotos en 28, fotos en 35 y el por 2 que son 47 milímetros. Es una pena que no hagan directamente un 50, pero sí que nos permiten usar las focales más habituales o las que más gustan al ojo, ya que se trata de esa visión que tenemos natural en el ojo que suele estar en torno a los 40-45 milímetros. Así que un ultra gran angular y una cámara principal que sin ser lo mejor, sí que podemos decir que se sitúan en un top 3 del mercado. ¿Y dónde están las claves de este Ultra en su teleobjetivo? Primero, porque tenemos el sensor de 3 aumentos más grande que hemos visto. No es mucho más grande que lo que tenemos, por ejemplo, en Vivo o lo que tenemos en Xiaomi, pero sí que es cierto que es un poco más y se nota. Es cierto que cuando hay poquita luz ayuda, tenemos además un sensor bastante luminoso, f2.2, y además también tenemos alta resolución. Esto nos da fotografías con muy buen nivel de detalle, con muy buen rango dinámico y sobre todo con otra cosa que a los que hacemos muchas fotos nos gusta, el bokeh. Es cierto que cuanto más grandes son los sensores y cuanto más luminosos vemos más bokeh, pero es raro ver en un teléfono un bokeh
que en un teleobjetivo como este. Aísla el sujeto, te ayuda sobre todo a componer en algunas situaciones donde hay demasiadas cosas. Si tienes claro que quieres hacer un sujeto, perfecto para retrato. En este sentido nos ha gustado mucho, creo que es el mejor teleobjetivo que tenemos en el mercado. Nos permite ir hasta 6 aumentos sin ningún tipo de problema, va a sacar siempre muy buen detalle y el dispositivo tiene un extra, que en este caso tenemos 4 sensores. El X9 Pro se quedaban estos 3, eran un poco peores y aquí tenemos un sensor más. Tenemos 10 aumentos, no es nada habitual, Samsung pasó del 10 al 5 y lo cierto es que es un sensor de 10 aumentos más grande y más luminoso que he visto nunca, porque también es cierto que no hay muchos. Los últimos que ha sacado Samsung eran sensores súper pequeños y aquí este 10 aumentos lo cierto es que nos ha gustado. Si lo comparas con el 3 está lejos, evidentemente, y en algunas situaciones no va a haber tantas diferencias con lo que te puede dar el Vivo X300 Ultra, pero si miramos el detalle, si miramos fotografías con poca luz, si miramos algunas situaciones concretas, nos va a ayudar. Es un sensor que además tiene sistema de pentaprisma, que además es periscópico. Oppo fue el primero que presentó un prototipo ya hace muchísimos años y se nota que llevan tiempo trabajándolo. Muy buen detalle, muy buen rango dinámico y un pequeño añadido. Aquí tenemos un teleobjetivo externo, un teleconvertidor, aunque técnicamente no sería un teleconvertidor, que nos permite ir más allá. Es bastante grande, son 300 milímetros, funciona bastante bien y si queréis un vídeo dedicado me lo ponéis en comentarios, porque creo que aquí hablar de este convertidor no tiene sentido. Lo que sí, lo tengo por aquí y os lo puedo enseñar para que veáis. Evidentemente esto no es para llevar todos los días a todos los sitios. Y también por un pequeño detalle, la funda que tienes que poner tiene esta pequeña agarradera, que sí que es cierto que lo hace muy cómodo, pero también es cierto que cuando unes este conjunto, creo que no todos los usuarios estáis dispuestos a andar con esto por ahí. Muy buen trabajo en el nivel de cámaras, muy buen teleconvertidor y algunos pequeños detalles, pero creo que ahora mismo es el sistema de cámaras más completo que tenemos en el mercado. Y evidentemente hay una cosa que de estas cámaras que nos gusta mucho y es Hasselblad. Toda la parte del color, toda la parte del RAW, sobre todo tenemos un RAW con 0 IA, muy natural. El modo maestro, el JPG también sale muy puro y eso nos gusta mucho. Vemos fotografías mucho más naturales, colores mucho más reales, contraste mucho más como debe ser y las imágenes procesadas, es cierto que el HDR es excesivo, algo que pasa en todos los teléfonos, pero aquí yo creo que un poco como entiende los colores, el sensor que tiene de tono de color ayuda. En realidad creo que en este sentido, también por las opciones que tenemos dentro de la propia cámara, es una aplicación completa. Creo que Vivo con el X300 Ultra ha hecho una aplicación un poco más completa. Creo que Samsung tiene cosas muy parecidas, pero se sitúa ahí. Me gusta más que la de Xiaomi con algunos ajustes. Tenemos la personalización también directamente en los RAW, tenemos el modo Expand, tenemos todo lo que hemos comentado en vídeo, en foto. Una aplicación que con 2 o 3 pequeños detalles en vídeo para aquellos amantes del vídeo es la mejor. Y para hablaros del vídeo, lo mejor que puedo hacer es grabarme directamente con el dispositivo. Este micro está conectado a la cámara, no está conectado al móvil. Y qué comentar, Oppo ha hecho muy buen trabajo. Es cierto que nos faltan algunas cosas que hemos visto en otros modelos, pero en general me ha gustado bastante. Podemos grabar 8K con varias de las cámaras, además pues creo que tiene bastante buena calidad. Sí que es cierto que la estabilización pierde un poco respecto al 4K, pero no es un problema. Tenemos 4K a 120 fotogramas por segundo y después tenemos muchas cosas. Estoy grabando con ultra gran angular y no tiene estabilización óptica, pero sí que tenemos ese tamaño extra, sí que tenemos esa resolución extra y no vamos a tener problema si hacemos, por ejemplo, lo que estoy haciendo, utilizar el ultra estabilizador, que además aquí permite grabar en 4K y no es nada habitual. Esta es la cámara delantera, también nos permite grabar 4K. Estoy grabando todo con el modo Pro para poder grabar a 24 fotogramas por segundo y nos permite modificar bastantes cosas. Además tenemos control de audio. Estoy activando el audio mejorado y aquí me está diciendo que es posible que esté tapando el micrófono. Sí que es cierto que nos faltan algunas cositas y que podríamos a lo mejor tener una aplicación más completa con alguna cosa más, porque tenemos un pequeño histograma, pero no tenemos, por ejemplo, falso color o no tenemos tampoco picking, pero en general creo que tenemos buen trabajo. Tenemos además nuevo log o log 2, me ha gustado. Es cierto que a nivel de corrección pues le falta alguna cosilla y lo que decía, sobre todo lo que yo he hecho de menos o que quizás sí que podía tener también este dispositivo era un archivo con más peso, ¿vale? Lo que viene siendo pues algo tan básico como por ejemplo el APV que tenemos ahora en Samsung y en Vivo. Aquí le hubiera venido bien para completar una experiencia. Como veis, la cámara trasera me gusta bastante los colores, el vídeo, sobre todo las pilas de la cámara delantera, no digo que estén mal, pero podrían estar un poco mejor. No vais a tener el mejor vídeo del mercado, pero en general tenemos un dispositivo que con 4K 60, con 4K 24 y sobre todo en algunas tomas que podéis estar viendo en poca luz, tanto con la cámara principal como el teleobjetivo, es muy estable. Si quieres grabar buen vídeo y quizás no tanto redes sociales, que ahí sabemos que Apple es el rey, este Oppo Find X9 Ultra es una gran opción. Y ya como hemos comentado, aquí tenemos el Snapdragon 8 Elite generación 5 frente al MediaTek Kidsale el modelo Pro. A mí personalmente es un procesador que me gusta más en el caso del MediaTek. Este puede ir más rápido, este es más potente, pero creo que el MediaTek consigue un mejor equilibrio entre potencia y autonomía. Y yo creo que ahí está un poco la clave. Además también ahí tenemos más autonomía, ahora os comento un poco más sobre esto, pero creo que
que aquí tenemos toda la potencia que podemos necesitar. Editar fotos, editar vídeos, el día a día, no vais a notar nada, ¿vale? Sí que es cierto que si veis algún plano grabado aquí y lo veis algo más lento de lo normal, no es culpa de esto, es culpa de la tarjeta SIM que está funcionando fatal, pero el rendimiento del día a día, juegos, editar, la cámara, muy bien. El móvil se calienta bastante, más que lo que se calentaba el modelo Pro, pero ya sabemos que cuando usamos un procesador potente, esto es lo que suele suceder. Rendimiento top, muy buen almacenamiento base, muy buena memoria RAM, no se puede pedir mucho más, además el software Color os acompaña, buen rendimiento, está bien optimizado. Es cierto que no tenemos tantos años de actualizaciones como tenemos en Google o como tenemos en Samsung, quizás puede ser un poquito el punto débil que tiene Oppo en ese sentido. Tenemos IA y mantenemos el DeepMind, creo que se llama DeepMind, siempre me olvido, pero tengo que reconocer que a mí son esos pequeños añadidos que me gusta y que en el X9 Pro usé mucho y que aquí creo que voy a usar. Lo han ido mejorando, seguimos en versión beta, lo que sí, echo de menos que se pueda vincular en la nube. Toda la información que tenían en ese aspecto en el X9 Pro no está aquí y por ahora Oppo pues parece que no lo va a hacer, o sea que bueno, es un pequeño problema. Pasaba con notas hace un par de años y ahora ya está en la nube. Espero que esto llegue porque creo que es de verdad una de esas funciones de IA que ayudan en el día a día, que son cómodas de usar y que una vez que estás usando el dispositivo más de 3 o 4 días te acostumbras a ella y es difícil salir de ahí. Así que un software completo, un software bien optimizado, tiene algunas cositas un poquito asiáticas, por decirlo de alguna manera, pero creo que en general también me gusta bastante. Si tuviera un poco más de años de actualizaciones y corrigieran eso de la nube de algunos de los servicios propios, sería perfecto. Del software malo ya hablaré cuando os cuente del reloj, que la aplicación sigue siendo mejorable. Y si antes dije que me gustaba más el procesador Dimensity frente a este Snapdragon, era por la eficiencia energética. La autonomía es mejor y se nota. Es cierto que no estamos hablando de un mal teléfono a nivel de autonomía. Antes hacíamos repaso por aquí con los demás compañeros y si miramos los Ultra, si miramos el Xiaomi, si miramos el Vivo, si miramos el S26, este dispositivo tiene mejor autonomía que ellos. No es una locura mejor, sobre todo que el Vivo, que andan muy parecidos en miliamperios, pero sí que es mejor autonomía. ¿Cuál es el problema? Que el X9 Pro era una cerilla, podía estar encendido días y prácticamente si lo usabas un par de horas, igual lo tenías que cargar cada 3 días. Y eso aquí no pasa, son menos miliamperios, 7050, la carga rápida sigue siendo muy buena, de hecho estos días de viaje vas al hotel, mientras que iba al hotel lo conectaba un rato y ya prácticamente volvía a estar del 40 al 90 en nada. Y es cierto que en este sentido la autonomía para un día exigente como estos que estamos teniendo en este viaje no está siendo un problema. En el uso normal llegaba al final del día con un 40, con un 50, no es ninguna locura, pero sí que es cierto que a mí me ha gustado bastante. No es la autonomía del X9 Pro, pero está muy bien, el procesador es potente y sobre todo un pequeño detalle que me gustaría comentar que hace varias generaciones que veo en Oppo. Aquí necesitamos de una vez que corrijan ya el gráfico de la batería, porque si tú te gastas el 100%, el gráfico sigue poniendo el 50% y eso es un pequeño problema. Y ahora vamos con unas pequeñas conclusiones. ¿Y qué tal este Oppo Find X9 Ultra? Creo que ha quedado claro. Es un teléfono que tiene un diseño premium, un poquito más grande de lo que a mí me gustaría, pero hoy en día la gama alta y sobre todo los Ultra, pues es un poquito lo que tienen, el módulo es grande, pero está muy bien fabricado y este doble tono, creo que a los que nos gusta mucho la fotografía nos va a gustar, ¿no? Esa idea. El detalle del botón sigue estando un poco arriba de más, pero no pasa nada, la pantalla está bien. Dije 120 Hz y son 144, tampoco pasa nada, ¿vale? Creo que además en el día a día no lo vas a notar. Y después es un teléfono que por rendimiento y por software es de lo mejor que tenemos en el mercado. Me gusta mucho Color OS, ya lo he comentado, y sobre todo es un teléfono que vive por una razón, el sistema de cámaras. No es el mejor en muchas cosas, pero sí que es un top 3 en todo y en algunas, como por ejemplo el teleobjetivo, es sin ninguna duda el dispositivo más completo que he visto. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Oppo en este X9 Ultra, es un teléfono que cuesta 1.699 euros. Si lo estás viendo esta review los primeros días, vas a tener una pequeña opción de comprarlo con accesorios o con un pequeño descuento y por 1.500 euros más o menos te vas a llevar este teléfono con el kit de foto que hemos enseñado. Muy buen dispositivo, os dejo por aquí el análisis del X9 Pro, que para mí sigue siendo la compra sensata de este año 2026, y os dejo por aquí el análisis del Vivo X300 Ultra, su gran rival si hablamos de fotografía ahora mismo, por el kit, un poco por concepto, por batería, por rendimiento, y espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o consulta me lo ponéis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.